Hermanos, buenos días. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar del crecimiento espiritual, pero antes vamos a tener unas palabras de oración al Señor para pedir su bendición. Bendito Padre, Señor y Dios nuestro, alabado seas, Señor, en todas las naciones por tu pueblo escogido. Enaltecido sea tu grande nombre en este tu día santo. Queremos, Señor, venir a ti para encomendarnos a tu bondad y a tu misericordia, para que nos des corazones dóciles, enseñables, que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos, Señor, ser edificados por ella, todos, para que tengamos, Señor, ese corazón, que podamos asirnos de tu Santo Espíritu, como hemos cantado, y Él sea nuestro Maestro. Y todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos para tu gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, el crecimiento espiritual, un tema muy importante para nosotros los creyentes y también para la Iglesia. Vamos a considerarlo y para ello comencemos yendo a las Escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, leemos: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 26, leemos: Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, amigos, el crecimiento espiritual es fundamental para todos los creyentes. Y aunque solo hemos leído estos dos versículos acerca del crecimiento espiritual, en la Biblia hay muchos más acerca de este tema, y es que es un mandato de Dios. El Señor nos manda y nos anima a crecer. Es triste ver cómo a veces los cristianos nos estancamos, y no solo eso, sino que retrocedemos en este llamado que Dios nos hace a crecer. Veamos entonces cómo podemos madurar espiritualmente, cómo podemos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. A modo de introducción, me van a permitir que les hable de un psicólogo estadounidense de mediados del siglo XX. Este hombre desarrolló una teoría respecto del comportamiento humano y lo plasmó de manera gráfica en forma de pirámide, lo que se conoce como la pirámide de Maslow. Abraham Maslow estableció una serie de necesidades. Creó una pirámide por niveles en la cual los niveles más básicos deben ser satisfechos para pasar a un nivel inmediatamente superior. Afirmó que si las necesidades de los primeros niveles no eran cubiertas, difícilmente podrían satisfacerse los niveles de los rangos superiores. Bueno, como representación gráfica, una pirámide, todos sabemos lo que es una pirámide, piensen en las pirámides de Egipto, ¿no? Es una forma así. Y este hombre lo seccionó como en 5 niveles. En el nivel más bajo puso las necesidades fisiológicas, la alimentación, la respiración, el descanso. En el que va en el segundo nivel, que va inmediatamente después, las necesidades de seguridad familiar, física, empleo, salud. En el tercer nivel, la afiliación, la amistad, el afecto, la intimidad. En el cuarto, el reconocimiento, la confianza, el éxito, el respeto. Y finalmente, arriba del todo, la autorrealización. Esas necesidades superiores, la moralidad, la creatividad, el ser resolutivos de problemas, todo eso. Pero no se preocupen, no estamos aquí para hablar de sabiduría ni de sociología humanista. Esa no es la buena voluntad del Señor, como dice el Señor en su palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les pido entonces que retengan esa figura, que es la pirámide, y que en la base es muy ancha,
En el primer y segundo nivel es donde se concentra el mayor espacio, luego ya pues se va estrechando y hay menos espacio. Se va cerrando y acaba en un ángulo. Cabe recordar lo que dijo Cristo acerca de que ancho es el camino que lleva a la perdición y estrecha la puerta que lleva a la salvación. Pasemos ahora a comentar algunos de los errores que nos pueden estorbar para entender cómo crecer y cómo madurar espiritualmente. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo. No vamos creciendo hasta volvernos cristianos. La conversión, aunque por los testimonios que conocemos puede ser de forma más o menos intensa, es algo que ocurre de manera repentina. Es un milagro, en un instante pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Cuando somos convertidos somos colocados en Cristo. Cristo viene a morar por su Espíritu en nosotros, recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestes, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Estamos completos en Cristo. Tampoco es cuestión del favor de Dios, de su amor. Nosotros por nuestro pecado amamos con facilidad a aquellos que son amables, que son fáciles de amar. Nuestro amor es condicional. Pero Dios no es así. En Romanos 5 nos enseña que Él nos amó cuando aún éramos pecadores, cuando no lo buscábamos, cuando éramos enemigos suyos. Antes de ser regenerados, Cristo nos redimió y ahora Dios nos ama de manera infinita. De manera que no es cuestión de que nosotros ganemos el favor de Dios. El crecimiento espiritual asimismo nada tiene que ver con la actividad, ni con el mucho tiempo que llevemos en la iglesia. Por muy ocupados que estemos, por muchas iniciativas que planteemos, no es así. Los líderes religiosos en los tiempos de Cristo en la tierra eran los más activos, pero también eran los que más alejados estaban de la verdad. Al igual que el conocimiento, la Biblia dice que el conocimiento tiene la tendencia a envanecernos. Aunque puede estar relacionado con el crecimiento espiritual, no es lo principal. La clave está en lo que hacemos los creyentes con lo que conocemos. Las Escrituras nos advierten de que tener mucho conocimiento nos puede colocar en un estado de orgullo. Nuestro conocimiento debe llevarnos a la piedad, a conformar nuestro carácter con el carácter de Cristo. Alejémonos también de la idea de que el crecimiento espiritual puede venir por el mucho tiempo que llevemos en el Señor. Hay creyentes que han sido salvos por tiempos muy considerables y apenas han experimentado crecimiento espiritual. En cambio, otros creyentes a los que el Señor ha salvado han crecido y madurado espiritualmente en periodos más cortos de tiempo. Entonces vemos que aunque el tiempo es un factor necesario, necesitamos tiempo para que nuestro crecimiento espiritual madure. No es el factor determinante, ya que en realidad es nuestro compromiso con nuestros deberes cristianos y nuestra disciplina espiritual lo que hará la diferencia. No pensemos tampoco en equiparar las bendiciones materiales con el crecimiento espiritual. Nada tienen que ver. Dios puede haber bendecido a creyentes y haberlos hecho prosperar en el aspecto económico, y esto no necesariamente indica que estos creyentes sean espiritualmente maduros. Recordemos entonces que el crecimiento espiritual no viene por estas cosas. No es cuestión de nuestra posición en Cristo, ni es cuestión de que Dios nos ame, tampoco de tiempo ni de conocimiento, no es cuestión de actividad en la iglesia, como tampoco de prosperidad. ¿Qué es entonces el crecimiento espiritual? Podríamos definirlo de la siguiente manera. El crecimiento espiritual no es algo místico, sentimental o psicológico. No es el resultado de algún secreto inteligente o alguna fórmula que puede ser aplicada fácilmente a la vida y sea garantizado para el futuro. El crecimiento espiritual puede ser expresado con esta declaración tan simple. Es hacer que mi práctica encaje con mi posición. Mi posición en Cristo es perfecta y estoy completo en Él. Tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. He sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora lo que debo hacer es progresar en mi vida práctica, para vivir de una manera que esté al nivel de mi posición.
En realidad, en cuanto a nuestra posición espiritual, nos muestra quiénes somos y cómo estamos en cuanto a madurez espiritual en virtud de que Cristo, o su Espíritu, viene a morar en nosotros, y lo que el Señor nos dice es que vivamos conforme a esa realidad, a esa norma. Vuélvete en la práctica en lo que eres en cuanto a posición. Para ilustrar un poco este punto, imaginémonos un equipo de fútbol. Las posiciones de cada uno de los 11 jugadores, el portero, los defensas, los centrocampistas, los extremos, los laterales y los delanteros. Cada uno de ellos está cualificado para la posición que ocupa. Ahora imaginemos que comienza el partido y el defensa central y el portero deciden que quieren abandonar su posición y subir a la delantera. O bueno, aquí casi todos conocemos lo que son las grandes cocinas. ¿Cómo funciona? Imaginémonos que los freganchines decidan ocupar el puesto de los jefes de partida. No, hermanos y amigos. Debemos volvernos en la práctica en lo que somos en cuanto a posición, teniendo presente que nuestra posición es perfecta, ya que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo, Cristo lo hace todo, nos coloca ahí y también nos instruye para que luego nosotros, con la guía del Espíritu, podamos ir creciendo espiritualmente y ocupar esa posición. ¿Lo pueden ver? Pero veamos a la luz de las Escrituras cómo podemos entender este principio. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28, leemos: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y para qué hizo esto de este modo? Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí podemos ver que el fin último por el cual Dios obra en aquellos que ha redimido es para que nadie se gloríe en sí mismo, sino solo en Dios. Versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vayamos también a 2 de Pedro, el capítulo 3 y versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué enseñanza podemos aprender de estos versículos en cuanto al crecimiento espiritual? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a continuación sigue: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Centrémonos en esto. Creced en la gracia y a Él sea la gloria. Bien, ya hemos visto cuál es el fin por el cual Dios obra en aquellos que Él ha redimido. Dad gloria a Dios. Y aquí nos dice que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que a Él sea la gloria ahora, ya y hasta el día de la eternidad. ¿Pueden ver, hermanos y amigos, cómo el crecer, el crecimiento espiritual, está relacionado con darle a Dios la gloria? O dicho de otro modo, dándole a Dios la gloria que Él y solo Él merece, en todo, también en nuestra vida práctica, experimentaremos el crecimiento espiritual que nos empuje al nivel de nuestra posición en Cristo. Les voy a pedir que ejerciten la memoria, aquellos que son regenerados, y que intenten recordar el momento en que el Señor los salvó, y aquellos primeros tiempos que vinieron después, aquel primer amor. El Señor nos instruye y nos enseña por medio de la Biblia, su palabra, pero también nos regala momentos para el recuerdo, de los cuales podemos aprender mucho. Y si me permiten, les voy a compartir uno. Es personal. Fue un domingo, después del culto, hacía poco que el Señor en su misericordia me había salvado, ya había pasado por el quebranto y estaba en ese tiempo, en ese primer amor.
y todo aquello lo compartía en una conversación después del culto con un hermano. Todo lo que iba a hacer, con qué denuedo iba a predicar el Evangelio. Los libros que estaba leyendo y los que pensaba leer, los servicios que tenía pensado prestar en la iglesia. En fin, recuerdo la cara del hermano, estaba abrumado. No en ese momento, en su bondad me lo compartió después, que en ese tiempo él estaba con unas luchas tremendas. Pero recuerdo que en uno de los pocos momentos que le dejé hablar me dijo: sí, hermano, todas esas cosas vas a hacer. Bueno, hermanos, ahí es cuando el Señor nos muestra la posición que Él nos da en Cristo. Plena. Cristo nos muestra cuál es nuestra posición, somos completos en Él. Después, con el caminar del tiempo y conforme a como cada uno podemos soportar, también nos va mostrando lo que realmente somos. Y es que nuestra realidad como pecadores nos lleva a que al principio tomemos las cosas con mucho ímpetu, con muchas ganas, ¿verdad? El gimnasio, las clases de inglés, las clases de música al principio, pero luego, pues en las cosas espirituales, en nuestros deberes cristianos, ocurre también. Los creyentes estamos llamados a una vida delante del rostro de Dios, abiertamente en su presencia, siendo conscientes en cada instante de que vivimos para honrar al Señor, dándole gloria. Jesucristo nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si queréis agradarme, me complaces haciendo lo que he mandado que tú hagas. Pero en la práctica no somos tan justos. Perdemos muchas veces cuál es nuestra posición en Cristo y salen nuestros antiguos patrones de conducta, y aunque esto suceda, no debemos frustrarnos, no debemos bloquearnos, tenemos que seguir adelante, no podemos estancarnos. Debemos perseverar en seguir dándole gloria a nuestro Dios, porque este es el camino a nuestra madurez espiritual. El Señor nos da mandamientos, pero también nos ayuda en la práctica, Él cuida de nosotros. ¿Recuerdan a Kevin? Algunos no, pero seguro que muchos lo recordamos. Aquel niño que con desánimo aprendía a tocar la guitarra. El autor del libro nos invitaba a imaginar que aquel niño que rasgaba la guitarra con desánimo, que un ángel lo visitaba y lo transportaba a un gran auditorio, donde un virtuoso guitarrista daba un concierto. Kevin estaba asombrado, mirando cómo los dedos de aquel músico bailaban sobre las cuerdas con fluidez y elegancia. El niño jamás que un hombre pudiera tocar de esa manera. ¿Qué te parece, Kevin?, pregunta el ángel. Vaya, susurra el niño suave y lentamente. La visión se esfuma y el ángel está nuevamente de pie enfrente a Kevin en la sala de su casa. Kevin, le dice el ángel, el músico maravilloso que viste eres tú. Eres tú, pero dentro de unos años. Y luego, señalando la guitarra, le dice, pero tienes que practicar. El Señor nos muestra cuál es nuestra posición, somos completos en Él, y nos guía y ayuda también en la práctica. Pero tenemos que practicar. Esto está sacado del libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, de Donald S. Whitney. En este libro el autor nos enseña cómo las disciplinas espirituales, lejos de ser legalistas, restrictivas o obligatorias, como a menudo se les percibe, de hecho son el medio hacia una libertad espiritual sin igual. Ahora bien, el autor deja muy claro que para que haya crecimiento, la disciplina es indispensable. El crecimiento espiritual requiere que en nuestra vida práctica reflejemos la piedad y para eso necesitamos ser cristianos espiritualmente disciplinados. Es cuando entendemos este proceso y vivimos conforme a él, honrando a Dios y dándole gloria, que iremos en el camino correcto para madurar espiritualmente. Honremos a Dios, hermanos, démosle gloria, porque esa es la razón por la que existimos. En toda la palabra nos lo dice, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Las crónicas, los profetas, los salmos hablan como toda
Toda la creación glorifica a Dios, los cielos, los montes, el sol, la luna y las estrellas, todo el universo. Todo lo que ha sido hecho fue hecho para darle gloria a Dios. Y cuando todo termine y lleguemos a la conclusión y el Señor esté en establecer su glorioso reino, ahí está en el Apocalipsis esa canción que dice: gloria a Dios, gloria al Cordero. En 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18 leemos: por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Escuchen esto: somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Lo que nos enseña el Señor Jesucristo es que cuando consumó su obra de redención, el velo fue quitado y pudo hacernos partícipes del poder de transformación de su Santo Espíritu. Y que ahora, a cara descubierta, podemos mirar la gloria del Señor como en un espejo. ¿Y qué sucede? Que podemos ver y entender las grandes verdades que el Señor nos dejó en su palabra. Podemos leer el Nuevo Testamento y comprender la verdad y la gloria del Evangelio de nuestro Señor. Y podemos enfocar nuestras vidas a dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, por medio del poder de su Santo Espíritu, nos transforma de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. El poder que está detrás del crecimiento espiritual es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu del Señor quien nos capacita, quien nos da vida, y la vida es crecimiento. El Espíritu Santo infunde en nuestras vidas de su poder y hace que crezcamos a la imagen de Cristo de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, conforme a cómo estamos enfocados a glorificar al Señor. Bien, hemos visto lo que sucede cuando glorificamos al Señor. Veamos también lo que sucede cuando el hombre no le da a Dios la gloria. Observemos Romanos 1, capítulo 21. Dice así la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que sucede cuando el hombre no le da a Dios la gloria. Se envanece en su razonamiento y su necio corazón es entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, dice la palabra. Habiendo conocido a Dios, dice la palabra. ¿Y cómo? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos dio la razón y la conciencia, y su eterno poder y deidad se hicieron visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, el hombre tenía un conocimiento de Dios a partir de la creación, pero habiendo conocido a Dios de esa manera, no le glorificaron como a Dios. Y la trágica consecuencia es la condenación. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre abandona la idea de glorificar a Dios. Cuando hizo eso, se alejó de la vida espiritual y del crecimiento espiritual. Rechazó glorificar a Dios, inició un camino descendente y un camino de degradación. Aún así, a lo largo de la historia, Dios nos enseña que Él ha querido que los hombres se vuelvan y vean su gloria. En Éxodo, capítulo 33, Jehová reitera la tarea que había encomendado a Moisés, de guiar al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés, en el versículo 12, en Éxodo 33, dice a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Moisés, en su debilidad, está mostrando a Dios que él solo se siente incapaz para esta tarea. Versículo 14, y él le dijo: Jehová, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aún así, en el versículo 18, Moisés le dice a Jehová: te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña,
y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después de esto, el rostro de Moisés quedó prendido de la gloria de Dios y descendió del monte al pueblo de Israel. Y el pueblo quedó asombrado al ver la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Dios estaba usando a Moisés para mostrar su gloria al pueblo. Pero ya sabemos lo que sucedió más tarde. Después de haber visto la gloria de Dios en el rostro de Moisés, ellos volvieron a murmurar, se quejaron, desobedecieron. Ellos, aunque vieron la gloria de Dios a través del rostro de Moisés, no creyeron en sus corazones. Su pecado de incredulidad se lo impidió y volvieron a ser infieles. Y toda aquella generación murió en el desierto. Más adelante, en Éxodo 39 y versículo 32 leemos: así fue acabada toda la obra del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Versículo 43. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El tabernáculo de reunión era un lugar de adoración a Dios. Dios lo llenó con su gloria. Después todo el pueblo se ponía alrededor del tabernáculo para adorarlo. Además de esto, Dios también les indicaba cuándo tenían que acampar. Cuando la gloria de Dios se levantaba en forma de nube y se iba al cielo, les estaba diciendo que debían continuar. Y cuando Dios quería que se detuvieran, Dios hacía volver su gloria al tabernáculo. ¿Y qué pasó después de esto? Después de que el pueblo pudiera ver la gloria de Dios guiándolos de día en forma de nube y de noche en forma de columna de fuego, volvieron a murmurar y volvieron a desobedecer. Vayamos ahora a Primera de Reyes, en el capítulo 8 y versículos 10 y 11. Y dice la palabra de Dios: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Versículo 11. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios de nuevo trae su gloria en forma de nube delante de los hombres para llenar el templo que Salomón había construido. Nuevamente Dios está haciendo un llamado al hombre para que se enfoque en su gloria, en darle gloria a Dios. Los llama a la reverencia, a darle a Dios la adoración que Él merece. Pero más adelante, si vamos a Ezequiel, capítulo 8, vemos lo que sucede. Ezequiel, capítulo 8 y versículo 4. Dice así la palabra de Dios: y he aquí, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel. Dios hizo que Ezequiel tuviera una visión del templo. ¿Y qué es lo que ve? Versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Versículo 8. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Versículo 9. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Versículo 10. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. El pueblo de Dios no había dado la gloria a Dios, dando con reverencia la adoración que el Dios todopoderoso y misericordioso merecía. Habían convertido el templo donde moraba la gloria de Dios en un lugar de idolatría. Actuaron exactamente como dice la palabra en Romanos capítulo 1. En lugar de adorar a Dios y darle gloria, cambiaron la gloria de Dios en reptiles, animales y cosas corruptibles. Entonces vemos que Dios es un Dios de misericordia y vez tras vez llama al hombre. Muestra su gloria al hombre para que el hombre conozca quién es Dios y lo adore. Pero vemos al hombre vez tras vez rechazando, sin dar a Dios la gloria. Todo esto sucedió hace mucho tiempo, en el pasado. También sabemos que en el futuro Jesucristo volverá y Él será glorificado por toda la creación.
Lo vemos en Mateo, capítulo 24 y versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero podemos preguntarnos, bien, en el pasado vemos como en muchas ocasiones y de diferentes formas Dios mostró su gloria a los hombres, y también sabemos que en el futuro el Señor regresará con poder y gran gloria. ¿Pero qué hay del presente? Pues vayamos a las Escrituras, a Efesios capítulo 3, versículos del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, hermanos y amigos, hemos visto cómo en el pasado fue en un monte, fue en el tabernáculo, fue en el templo, y en el futuro también lo hemos visto. Y a la pregunta de qué hay en la actualidad, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús. En la actualidad, hermanos, la gloria de Dios es desplegada en la Iglesia de Cristo. Veamos pues qué dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El llamado más grande que tenemos los creyentes es a glorificar a Dios, es hacer que la gloria de Cristo brille por medio de nosotros en medio de su Iglesia. Aunque seamos vasos de barro, no estamos destruidos. Recordamos lo que le dijo el Señor al apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que el Señor le estaba diciendo al apóstol Pablo es que persevere en su debilidad, porque es en nuestra debilidad donde glorificamos al Señor, y es en nuestras pruebas, en nuestras luchas, donde el poder del Santo Espíritu de Cristo opera en nosotros y nos impulsa al crecimiento espiritual. Sometámonos a la voluntad de Cristo, aquellos que estamos estancados, que no crecemos espiritualmente. Debemos comprometernos más con la Iglesia, debemos buscar el crecimiento, esforzándonos en glorificar al Señor con nuestras vidas, para también caminar en unidad con nuestros hermanos, y así también con el Señor. Y aquellos que son más maduros espiritualmente, glorifiquen también al Señor por medio de su amor. Vayamos a Corintios capítulo 12 y versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solo uno. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esforcémonos todos en buscar aquellos dones con los que el Señor nos ha cualificado, y pongámonos a servir al Señor en su Iglesia, porque es en la Iglesia de Cristo donde Dios muestra su gloria en el presente. Animémonos, hermanos, Cristo sigue gobernando su Iglesia. Recientemente en nuestra Iglesia hemos celebrado un bautizo. Javier quiso bautizarse, quiso hacer público su compromiso con Cristo, declarándolo como su Señor y Salvador. Quiso declararlo públicamente,
Quiso declarar públicamente cómo Él ha sido su Redentor y la fe que profesa aquel que vino a este mundo a morir en su lugar, a pagar sus pecados. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También nos gloriamos por las visitas que tenemos, por cómo el Señor también nos trajo a Anthony y está con nosotros junto a su esposa. Oramos y rogamos al Señor para que el que sigue siendo poderoso imparta salvación. Sigamos glorificando al Señor también con nuestras oraciones. También veremos y oremos, porque Cristo sigue reinando en este mundo. Y sigue sosteniendo a su iglesia tal y como Él prometió, pero también el enemigo sigue haciendo su obra y sus ataques se encarnizan cuando ve que los creyentes y las iglesias son espiritualmente prosperados. Oremos fervientemente por nuestros pastores, por los hermanos que Cristo ha levantado en nuestra iglesia para predicar de manera fiel su palabra, varones que tanto se esfuerzan en preparar y en predicar la palabra de Dios un domingo tras otro, un mes tras otro, un año tras otro, y tienen que ver cómo habemos hermanos estancados, sin crecimiento espiritual, como aquellos de antaño, que no le daban la gloria a Dios. Tienen que ver cómo nuestra fe no madura. Tienen que ver cómo en nosotros no afloren los frutos del Espíritu. ¿Creen que no serán atacados? ¿Creen que no sentirán frustración? Debemos orar continuamente por ellos para que la gracia y el amor de Dios mitiguen en sus corazones todos estos ataques, que ellos como hombres que son seguramente reciban. Oremos para que sean fortalecidos y que también ellos, todo lo que hagan, lo hagan también para la gloria de Dios. Todos debemos darle a Dios su gloria. Recordemos lo que dice en Romanos capítulo 1. Para todos aquellos que rehúsen darle la gloria a Dios, serán entregados a una mente reprobada. Y esa es una existencia, una vida para condenación. Todos debemos glorificar a Dios y por el poder del Espíritu crecer espiritualmente para ser cambiados a la imagen de Cristo. De un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. Esa es la manera, ese es el proceso para crecer espiritualmente. Observemos ahora de manera práctica una analogía con 3 niveles de crecimiento espiritual a partir del crecimiento humano. Y para ello vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Juan en este texto usa 2 veces la palabra hijitos. En este versículo Juan con la palabra hijitos se está refiriendo a todos los creyentes, a todos los que nuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Nada tiene que ver con la edad. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Perdón, os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora en los versículos 13 y 14 Juan nos habla de 3 niveles de crecimiento, de 3 edades espirituales. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué es lo primero que conocen los niños? A los padres. Las primeras cosas que conocemos cuando el Señor nos salva. El Señor me ha perdonado, soy un hijo de Dios. Jesús me ama. Luego nos habla de un segundo nivel de crecimiento espiritual. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Bueno, ya hemos visto que un niño, en cuanto a edad espiritual se refiere, conoce lo básico. Ahora nos habla de jóvenes.
de creyentes en los cuales ya mora la palabra de Dios, están establecidos en las Escrituras y esto les ha dado fortaleza para vencer al maligno. Aquí Juan resalta la importancia de leer la palabra cada día para conocer la verdad, conocer teología y no ser engañados por la falsa doctrina. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquí ya estamos en el nivel más alto. En el primer nivel hemos visto la importancia de saber que uno pertenece a la familia de Dios. En el segundo nivel de crecimiento espiritual, el apóstol Juan nos muestra la importancia de conocer y memorizar las Escrituras. Pero aquí ya estamos en el tercer nivel. Está bien saber que somos hijos de Dios, conocer las Escrituras, pero aquí nos está hablando de conocer a Dios de manera profunda y de manera íntima. Es sumergiéndonos en el libro que llegamos a conocer el libro. Y también llegaremos a conocer a aquel que está detrás del libro. Ahí está el crecimiento espiritual. Comenzamos que somos sabiendo que somos cristianos para llegar a conocer a Dios en su plenitud. Animémonos, busquemos buenos tiempos para pasarlos con el Señor. Estimulémonos al amor fraterno. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7, podemos leer: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miremos a Cristo, su amor, su total obediencia y sujeción al Padre, su humildad. Cómo Dios usó la humildad de Cristo para que su plan redentor se llevara a cabo. La humildad de Cristo hizo que los líderes religiosos se enardecieran, pero no de fervor por sus obras, sino porque ellos eran confrontados. La hipocresía de su falsa religión fue puesta de manifiesto por la humildad y la obediencia de Cristo. Y esto los llevó a estar en un estado pecaminoso de orgullo. Fue, junto con la humildad de Cristo, el pecado de soberbia de los líderes religiosos lo que usó Dios para que su plan de redención en favor de los pecadores se llevara a cabo. Estimulémonos al amor, a las buenas obras, a vivir el Evangelio, para que también nosotros, con humildad, podamos ser partícipes de los planes de Dios, que mediante y por nosotros sus buenos propósitos sean cumplidos. Honremos a Dios y démosle gloria, y crezcamos espiritualmente. Oremos. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, cuán agradecidos estamos a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Queremos, Señor, darte gracias y pedirte que tú bendigas tu palabra, que nos ayudes, Señor, también en la práctica. Nosotros somos débiles y nuestra creencia, Señor, es hasta engañarnos. Ten piedad de nosotros, Señor, ayúdanos. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amén.